Bien, eh, vamos a continuar con la siguiente parte que consiste en revisar lo que va a ser, lo que vamos a conocer como interferencia de ondas. Bueno, para entender un poco sobre qué nos vamos a referir, necesitamos recordar al menos eh, dos cosas de lo que ya hemos visto hasta este momento. La primera, debemos de recordar lo que nos dice la superposición de ondas, el principio de superposición de ondas. Si conocemos al menos, por ejemplo, dos soluciones de la ecuación de onda, sabemos que si combinamos, hacemos una combinación lineal de esas dos soluciones, lo que obtenemos es una nueva solución. Ahora, eso matemáticamente hablando. Ahora, hablando de ondas, físicamente lo que podemos obtener es una nueva onda, una nueva perturbación que puede ser descrita a través de una función diferente a las que sumamos y con sus propias características. Ahora, eso es en general hablando de la superposición de ondas. Por otro lado, recordemos también a lo que estamos llamando las ondas armónicas. Las ondas armónicas son ondas que tienen este perfil. Tienen un perfil seno de coseno, donde, notemos, nosotros identificamos en ese tipo de ondas lo que conocemos como la longitud de onda, que nos dice, así en palabras muy simples, la separación que hay entre dos crestas o dos valles eh, consecutivos. Y ¿qué más vimos? Ah, eh, conocemos cómo se expresa esta mejor dicho, la velocidad de este tipo de ondas en términos de la longitud de onda y de la frecuencia asociada a dicha perturbación. De tal manera que podemos hemos podido reescribir eh, ese perfil para una armónica unidimensional de esta manera, lo que está subrayado en color rojo. Bien, lo que vamos a hacer el día de hoy es combinar esas dos ideas, es decir, el principio de superposición con ondas armónicas en una dimensión. Entonces, bueno, vamos a regresar a hablar de un problema unidimensional. Entonces, este, vamos a continuar con lo que sigue de este lado. Creo que si podemos ver aquí. Muy bien. Entonces, lo que vamos a hablar el día de hoy, muchachos, es, a ver, de lo siguiente. Eh, interferencia, primero, interferencia de ondas. Bueno, ¿ustedes qué recuerdan sobre colisiones de mecánica de la partícula? ¿Qué recuerdan sobre colisiones?
Abraham, Alberto, Alexander, Alfredo, Arlet, Brian, David, José Miguel, Kevin, Manuel y Ulises. ¿Nadie recuerda algo sobre colisiones? Profe, la de colisiones es como el intercambio de fuerzas que ejercen dos cuerpos en un breve periodo de tiempo. ¿Cómo es? ¿Cómo dos objetos pueden intercambiar fuerzas? Es que no recuerdo bien, pero era algo de que cambiaban momentos entre ellas. Ah, entonces hay un intercambio de momento lineal, no de fuerzas. Muchachos, entonces tienen que checar, si no recuerdan que es una acción, darlo. En fin. Bueno, vamos a ver entonces cuál va a ser la diferencia entre, eh, ya digamos, ¿por qué mencionar el tema de colisiones? Cuando dos partículas chocan, en efecto hay un intercambio dependiendo de las masas que tengan cada uno de esos objetos. Claramente pensemos en dos objetos que tienen la misma masa, que por ejemplo las bolas de billar son sólidos muy duros. Hay una transferencia de esa cantidad llamada momento lineal. Y uno lo puede observar justamente cuando observa una partida de billar. La cuestión es que con la velocidad adecuada, con el ángulo de disparo adecuado, una bola que está inicialmente en reposo termina el movimiento. Cuando es golpeada, por ejemplo, por otra bola,
Y esta segunda bola, la que golpea, puede incluso terminar en reposo. Entonces, ahí, ahí se observa claramente que hay una transferencia de momento lineal. Ahora, lo que sucede con las partículas, pensándolas como esferas o rígidas, es que estas, además de que hay una transferencia de momento lineal, cada una de estas esferas conserva después de la colisión su forma, o sea, seguimos pudiéndolas identificar. Si nombramos a una de ellas como bola 1 y bola 2, después de la colisión podemos identificar dónde está la bola 1 y dónde está la bola 2. Bueno, en las ondas, para hablar de la interferencia de ondas, vamos a considerar una colisión, lo pongo entre comillas, una especie de colisión entre ondas. ¿Ok? Y lo que vamos a observar es que el fenómeno va a ser evidentemente muy distinto. Y es justamente lo que marca la diferencia entre las partículas y lo que entendemos por ondas, ¿no? Como perturbaciones. Entonces, consideremos, vamos a ponerlo así, consideremos dos ondas armónicas moviéndose en una sola dirección. ¿Okay? Digamos, a lo largo del eje X. ¿Okay? A lo largo del eje X. Estas ondas tienen la misma frecuencia y la misma longitud de onda. ¿Okay? Algo muy importante. Vamos a asumir que son, digamos, si nos referimos a partículas, son partículas idénticas, ¿no? Como estas bolas de billar. Entonces, recordemos que lo que caracteriza una onda, y en particular una onda armónica, es su longitud de onda y la frecuencia de las oscilaciones. Bueno, asumamos además que entre estas ondas hay un desfase. ¿Okay? Vamos a considerar un desfase que vamos a identificar como phi. ¿Vale? Ahí está, lo vamos a llamar phi. Aquí vamos a decir, consideramos dos armónicos uniéndose en una sola dirección, digo a lo largo de X. Bueno, la primera onda la vamos a ponerla de esta manera. A ver. Bueno, sí, Y1 va a ser una onda que tiene una amplitud. X omega t. Muy bien. Y consideremos la siguiente onda, la Y sub 2, con la misma amplitud, el mismo perfil, también es una onda armónica, y como dijimos, vamos a considerar que tienen la misma longitud de onda, la misma frecuencia, pero hay un desfase entre ellas. Entonces, esta lleva el desfase. Muy bien. Entonces, aplicando el principio de superposición, aplicando el principio de superposición de ondas, tenemos lo siguiente.
A ver, construimos una onda más, una nueva onda, sumando estas dos, Y1 más Y2. Entonces aquí está la primera, más la segunda que tenemos aquí arriba. ¿Cómo podríamos operar a estas funciones que nos aparecen aquí para poder encontrar el perfil de la nueva onda? Entonces tenemos esta pareja de ondas que las estamos sumando. Comparten la misma longitud de onda. Recordemos que esta K está relacionada justamente con la longitud de onda y frecuencia angular. Entonces lo único que las diferencia es esta fase. Entonces, ¿cómo podríamos hacer para poder expresar la superposición de ondas a través de una nueva función? Bueno, para poder proseguir con este desarrollo de varias formas. Una es utilizando identidades trigonométricas, porque si notan, aquí tenemos casi el mismo argumento en cada una de las funciones seno. Pero podemos utilizar la notación compleja, ¿ok?, para reescribirlo de la siguiente manera. Vean ustedes, podemos aquí decir lo siguiente. Vean, tenemos A, que es la amplitud con el mismo valor en cada una de las ondas, multiplicado por la parte imaginaria de un número complejo. En este caso será E a la I kx menos omega t más E a la aquí, déjenme ver, aquí borrar esto, I a la kx menos omega t más phi. ¿Ok? Ahí está. Entonces, podemos operarlo de esta manera. Solamente notemos que las funciones seno que aquí nos aparecen no es otra cosa más que la parte imaginaria de estas respectivas funciones o exponenciales complejas. Visto de esta manera, ¿qué más podremos hacer? Vean. Podemos separar del KX El KX menos el omega t. menos el omega t. Hacer una factorización, digamos. Sí. Ajá. O sea, entonces, la amplitud por la parte imaginaria. Entonces, factorizamos la exponencial. Eso significa que este término lo vamos a escribir así. Nos quedará entonces 1 más E a la I phi. A ver, ustedes díganme si estamos en lo correcto. Si eso quedaría después de
de la factorización sugerida. Sí. Ok, ¿qué más podría hacer? Aquí para seguir aquí, pues operando. Entonces, la parte de la función armónica o de la onda aquí contenida, ¿no? Aquí en esta parte. Vean. O sea, si uno aplica la parte imaginaria, bueno, toma la parte imaginaria de ese número complejo, eso nos llevará al seno, que está aquí escrito, sin la fase phi. Pero falta ver qué onda con este término, ¿no? El que está en amarillo. Porque también es un número complejo. Noten que tiene la forma de un número complejo. Entonces, a ver, voy a hacer la siguiente cuenta. Entonces, así lo vamos a dejar, como está escrito. O sea, esa factorización funcionó, pero podemos irla agregando más cosas. En concreto, vean lo siguiente. A ver, aquí vamos a hacer la siguiente operación. Vamos a agregar un 1. Un 1 disfrazado. Es decir, un E a la... Va a funcionar un I a la phi sobre 2 por E. Aquí muevo esto. A la menos I phi sobre 2. ¿Ok? Noten que lo que está en color azul, los términos en color azul, al operarlos, eso es un 1. Eso que está en azul da un 1. Entonces, tal cual, no estamos alterando lo que habíamos tenido anteriormente, lo que está escrito con blanco y en amarillo. Pero bueno, este 1 es un 1 muy, muy apropiado. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a operar esta parte de la fase, porque noten que es la fase phi, phi a la 1 medio. Esta fase phi positiva, vamos a operarla con lo que está en color blanco, el término en color blanco, y la exponencial con la fase negativa, el complejo conjugado, lo vamos a operar con este término en amarillo. Entonces, este término lo vamos a operar con lo que está en amarillo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a obtener? ¿Cómo quedará estos términos si los multiplicamos de manera correcta? Vean, queda E a la IK X menos omega T más phi sobre 2. Y lo que es en amarillo queda como E a la I phi sobre 2 más E a la menos I phi sobre 2. ¿Ok? Entonces ahí, haciendo un poquito de álgebra bastante sencilla, uno llega a esas expresiones. En esto que está aquí, ¿qué pueden identificar? No sé si les es posible reconocer algo en esta nueva expresión.
Que podemos sumar los y phi sobre 2 Sumarlos y como resultado de y esa suma, ajá, nos da un coseno. eso resulta ser un coseno. ¿Ok? ¿Solamente un coseno? ¿O algo más? O sea, si es proporcional al coseno, eso estoy de acuerdo. Al menos proporcional, sí. Entonces, a ver, lo que está en blanco aquí, en la expresión de arriba, lo dejamos tal cual. Ahí está. Pero eso que está aquí resulta ser que es 2 veces el coseno de la fase phi sobre 2. Ahí está entonces. Y entonces vean, aquí tenemos una función real, una función de variable real, 2 coseno de phi. Entonces, este 2 coseno de phi lo podemos extraer porque pues no está afectado por la parte imaginaria. Entonces lo podemos escribir afuera de esa expresión y nos va a quedar entonces 2a por el coseno de phi sobre 2 multiplicando a ¿qué término? Ale por i por kx menos omega t más phi 2 sobre 2. Ok, pero sobre de esa tenemos que tomar la parte imaginaria, ¿no? O sea, esa es la función Podremos exponencial, ¿no? Ajá. por el seno. Por el seno, exactamente. Entonces Bueno, ya escribiéndolo todo sin el término ese de imaginario, o sea, podemos regresar y nos queda seno de kx menos omega t más phi sobre 2. Y vean entonces lo que obtuvimos. Aplicamos tan solo ese principio de superposición para sumar dos ondas armónicas que estaban en desfase y obtuvimos esta nueva función. ¿Qué pueden decir de ella? ¿Qué podría llamarles la atención de esta función? A ver, compárenla con las que sumamos. Ahí está. ¿Cómo se compara esta, esta nueva función que se obtuvo al sumar estas dos, la que está en color blanco y la que está en color verde? ¿Qué semejanzas o qué diferencias incluso pueden encontrar en estas esas tres funciones? Las dos, las y1, y2 y la y que se obtuvo tras sumar las primeras dos. Por ejemplo, a ver, las ondas y1 y y2, ¿hacia dónde se están moviendo? Hacia la derecha. Ambas hacia la derecha. ¿Y la resultante? Hacia la derecha. Hacia la derecha también. Ok. Entonces la dirección se ha conservado. O sea, ambas se movían hacia la derecha, la resultante también se mueve hacia la derecha. Muy bien. Y se aumentó la amplitud. ¿Cuánto aumentó la amplitud?
dos veces la amplitud inicial. 2 veces. A ver, observemos bien. No solamente 2 veces. O sea, ahí falta. A ver, veamos. En esta solución, en esta nueva, ¿qué parte nos habla de la perturbación? O sea, de la onda armónica que se está propagando. De todos esos términos que El aparecen. 2A por coseno. ¿Es la que nos habla de la perturbación que se va a propagar? Sí. No, es el seno. Es este. Recuerden que ese es el que nos da el perfil y nos indica cómo se comporta en el espacio y en el tiempo. Todo lo que está antes de ese seno, ¿qué es? ¿De qué nos habla? De su amplitud. De la amplitud. Entonces, la amplitud de esta nueva función, ¿cuál es? O sea, de esta solución, ¿cuál es qué término nos viene a hablar sobre la amplitud de esta nueva función? El 2A coseno de phi sobre 2. Así es. Exactamente. Entonces, si comparamos con lo que tenemos justamente arriba, habíamos dicho, ¿no? Bueno, una función y aquí o psi para una onda armónica, sinusoidal, vamos a tener una amplitud que nos va a decir qué tan alta, ¿no? Va a ser esa onda, esa perturbación en el eje vertical. Y esta función, bueno, que es el perfil evolucionado en el tiempo, ¿no? Aquí está el omega t, es la que nos habla de hacia dónde se va a desplazar esta perturbación. Bueno, siguiendo el mismo patrón, digamos, haciendo la misma identificación, vemos que la información de la perturbación, tanto en el espacio como en el tiempo, pues está contenido en este argumento y en concreto en esta función en color azul. Todo aquello que no dependa de la posición y que no dependa del tiempo es una cantidad constante. Y en este caso la podemos identificar con la amplitud. Entonces todo lo que está en color verde, 2a coseno de phi entre 2, representará la amplitud de esta nueva onda. Pero notemos algo muy importante aquí. Vamos a escribirlo de esta manera. La amplitud para una superposición de ondas que se mueven en la misma dirección, con la misma frecuencia y longitud de onda, es, bueno, pues el término que acabamos de comentar, ¿no? 2 veces a por el coseno de phi entre 2. Esa va a ser la amplitud de la onda, de la nueva onda, obtenida al superponer dos ondas. Pero notemos lo siguiente, era el punto importante de esta discusión. 1. Lo vamos a poner así como caso 1. ¿Qué pasa si phi? A ver, ¿qué notan ustedes? En el caso en que phi vale un múltiplo entero de 2pi. A ver, ¿qué podrían notar ustedes ahí de esta solución? La amplitud sería 0.
Tenemos eso, la amplitud sería 0. A ver. No, la A ver, amplitud sería nada más 2A. Ajá. Pero sería negativa. a ver, bien aquí. No, iría cambiando, ¿no? Porque si es 2pi, bueno, si cae en pi, sería menos 2A, pero si cae en 4pi, sería 2A. Aquí nada más, todos son múltiplos de enteros de 2pi. O sea, 2pi, 4pi, 6pi. O sea, vueltas completas. O múltiplos pares. Entonces, a ver, vamos a ver. Vamos a explicar esto un poco. A ver, vamos a iniciar de poco a poco, para ir clarificando esto. A ver, vamos a empezar por el valor más simple, el trivial. Mejor. ¿Qué pasa si la fase, o bueno, si el desfase, mejor dicho, entre esas dos vale 0? Es decir, tenemos dos ondas con las mismas características, y es más la misma función que las describe. ¿Qué es lo que estaremos obteniendo? Que su amplitud de esa onda tiene ah, es el doble. Es el doble, exacto, así, concreto, ¿no? Es el doble. Porque al momento de evaluar φ igual a 0 en nuestro resultado final, ese término se hace 0, coseno de 0 es un 1, ese término además también se hace 0. Entonces vean que recuperamos la misma función de lo que está en azul, kx menos omega t, exactamente la misma, excepto porque ahora la amplitud se ha duplicado. Entonces vean, gráficamente esto qué nos estará diciendo. A ver, vamos a verlo de esta forma. Entonces aquí tenemos el siguiente. Entonces, este es el eje X. Y aquí vamos a dibujar el perfil de las ondas. Bueno, entonces una primera onda, vamos a pensar, tiene este comportamiento. Ok, esta que está aquí, en azul, digamos es Y1. Cuando la otra onda se superpone sobre esta, vamos a verlo de esta manera, lo que está en amarillo, están en fase. Entonces la onda que está aquí en color amarillo va a ser Y2. Entonces, como resultado de esta superposición de estas dos ondas, vamos a obtener una nueva. Voy a poner más adelante, aquí así. Que como vemos, vean lo que está sucediendo. Lo único que va a cambiar respecto a estas dos es que la nueva onda va a tener el doble de la amplitud. Es lo único que va a cambiar en ella. Lo voy a tratar de dibujar en rojo. A subir, bajar. Ahí está. Ok, entonces, en los mismos puntos en los cuales aquí la amplitud pasa por el eje X, lo mismo está sucediendo aquí. En los mismos puntos,
X, esta perturbación toca el eje X, aquí en la línea horizontal. Pero la amplitud se ha duplicado. Exactamente vale el doble que estas dos. ¿Ok? ¿Qué pasará cuando tenemos el siguiente caso? Caso 2. Vamos a ponerlo así, caso 2. Supongamos que ahora phi vale pi. A ver, ¿qué pasará en lo que tenemos aquí? ¿Qué pasará cuando el Que Hz vale 90? que la onda que está en rojo de la fase phi se desfasa. A ver, a ver, ¿cómo? La que está en rojo. O sea, no. A ver, esta que estamos obteniendo, estas imágenes o esas figuras corresponden solamente al caso con phi igual a 0. ¿No tendremos una amplitud? La amplitud sería 0. La amplitud sería 0. Este término en verde aquí o acá se anula, que es correcto. Vean, o sea, en un caso nuevo, cuando phi vale pi, vean, esto se hace coseno de pi medios. Coseno de pi medios es 0. Y entonces todo lo que esté por delante, por detrás de este 0, pues se anula también. Entonces, en efecto, ¿qué es lo que estaría sucediendo? Entonces, consideremos gráficos similares. Aquí tenemos nuestro eje X, aquí, de forma similar. Entonces, aquí tenemos el eje X y tenemos el eje Y. Están inversas las ondas, ¿verdad? Bueno, podemos pensar de esa manera, sí. Donde para una hay un punto máximo, un valle, perdón, Sí. una cresta. Para la otra, en efecto, va a haber un valle. Exactamente, entonces vamos a ver. Por decir algo, vamos a suponer, esta es la primera onda. Aquí nuevamente Y1. Y la siguiente que está desfasada, o sea, se comporta de esta manera. Esa es la que llamaremos Y2. Ahí está. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? O sea, para fines, digamos, muy prácticos, vamos a decir que los máximos cancelan a los mínimos o viceversa. Una y otra, se van cancelando mutuamente. De tal manera que como resultado, ¿qué vamos a tener? Pues simplemente ninguna onda como resultado de esta superposición de ondas. Y eso solamente porque Profesor, la fase es pi, ¿sí? entonces, si nosotros digamos que estamos escuchando un ruido, lo podemos opacar eh, encontrando la misma frecuencia a la que se está propagando. A ver, déjame pensar en